Hola a todos. En los videos anteriores vimos lo que era la lógica combinacional. ¿Qué quiere decir lógica combinacional? Que la salida está formada por una combinación de las entradas. ¿Sí? Nosotros si tenemos una compuerta AND, por ejemplo, la salida es una combinación de las entradas. Si las entradas eran 0 y 0, la salida será 0. Si era 0 y 1, la salida será 0. Si la entrada era 1 y 0, la salida será 0. Y si la entrada era 1 y 1, ahí teníamos un 1 en la salida. ¿Sí? Eso es una lógica combinacional. A partir de hoy veremos algo de lógica secuencial. ¿Qué quiere decir la lógica secuencial? Es donde la electrónica ya incorpora estados de memoria. ¿Sí? Entonces, nuestra salida va a depender de una combinación de las entradas y a su vez del estado anterior que tenía mi electrónica. ¿Sí? Va a depender no solo de las entradas, sino del estado anterior. La electrónica que se utiliza para eso son los flip-flops. Vamos a ver que como toda la electrónica se arma con transistores, esos transistores arman compuertas y depende de cómo conectemos las compuertas, podemos armar estos que se llaman flip-flops. Veremos cómo es su funcionamiento, cómo se construyen y de dónde parten. Una vez que hayamos visto los flip-flops, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos combinar estos elementos para formar componentes más grandes, ¿sí? Para formar registro de desplazamiento, para formar sumadores y demás componentes que utilizamos en la electrónica digital día a día. Veamos cómo surgen entonces estos flip-flops, ¿sí? De dónde parten y cómo se van construyendo. Aquí tenemos una compuerta OR, como la que hemos estado estudiando a lo largo de estos videos, ¿sí? Pensemos qué pasa si nosotros ahora realimentamos, es decir, conectamos la salida, la conectamos a través de este cable hacia una de las entradas. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener acá? ¿O cómo va a funcionar esta compuerta? Fijémonos, si nosotros le ponemos un cero a esta compuerta y creemos, y es la primera vez que la vamos a conectar, ¿qué va a pasar? Voy a tener un cero en la entrada, ¿sí? Tengo un cero en la salida anterior, ese cero se va a venir hasta acá y voy a tener otro cero, ¿sí? Entonces, cero más cero, la salida sigue siendo cero, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora reemplazo este cero y le coloco un uno en la entrada? Voy a tener un uno sumado a este cero que tenía, ¿sí? Que viene de este cero que está a la salida. Uno más cero es uno. Entonces ya en la salida no voy a tener un cero, sino que voy a tener un uno. Ese uno se va a realimentar y se me va a cambiar esta entrada, ¿sí? Voy a tener un uno. Entonces voy a tener uno más uno, sigue siendo uno en la salida. Pero ¿qué pasa si ahora vuelvo a colocar un cero en la entrada? Voy a tener cero más uno que tengo en la otra entrada, que viene de la realimentación, va a ser uno. Entonces voy a tener un uno acá siempre, ¿sí? Es decir, una vez que le coloco un uno a la compuerta, siempre va a quedar un uno en la salida, independientemente que ese uno en la entrada yo lo reemplace, lo cambie y lo vuelva a poner en cero, ¿sí? Es decir, me quedó almacenado un uno, me quedó trabado un uno en la compuerta. Siempre en esta salida voy a tener un uno luego de que yo haya pasado una de las entradas por un uno, ¿sí? Entonces, eso demuestra que estoy almacenando este uno. Evidentemente, tiene poca aplicación práctica esto, ¿no? Porque una vez que le coloco un uno, no puedo sacárselo, ¿sí? La única forma de que este uno de la salida se vaya es si yo desenchufo mi circuito y lo vuelvo a conectar. Evidentemente, eso no es muy práctico, por lo cual esto así no se usa, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Y veamos cómo de este circuito pasamos a este circuito, ¿sí? En donde ya tengo dos compuertas. Tengo la OR que tenía antes y tengo una AND, ¿sí? En la entrada. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, supongamos lo mismo. Yo voy a tener un cero aquí, voy a tener un cero aquí en Q. Este cero se va a realimentar acá, este cero. Acá voy a poner un uno, voy a poner un uno en esta entrada. En el re voy a poner un uno. Entonces, ¿qué voy a tener? Cero por uno. Voy a tener cero a la salida, ¿sí? Entonces cero más cero, sigo teniendo cero, este cero se mantiene. ¿Qué pasa si ahora cambio y coloco un 1 aquí en esta entrada? Voy a tener uno más el cero de la otra entrada, esto ya dejó de ser cero y va a pasar a ser uno. Este dejó de ser cero y va a pasar a ser uno. Este dejó de ser cero, o sea, uno por uno es uno, entonces esta salida dejó de ser cero, pasó a ser uno. Entonces acá estoy sumando uno más uno, sigue siendo uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá funciona igual que el circuito anterior. Si yo saco el uno que tenía en ese y vuelvo a poner un cero, voy a tener cero más uno, sigue siendo uno, y esto funciona como estaba. Pero fíjense que yo ahora tengo la posibilidad de
borrar este 1, ¿sí? De cambiar el 1 que tengo en la salida. ¿Cómo lo hago? Simplemente le pongo un 0 a R. Si yo hago 0 aquí, voy a tener 0 por 1, 0 en la salida. Este 0 se viene aquí, voy a tener 0 acá, entonces voy a tener 0 más 0, 0, y este 1 se vuelve a 0. ¿Sí? Entonces, para resumir, ¿qué fue lo que pasó acá? Yo coloqué, si yo tenía R en 1, coloco un S en 1, mi salida Q es 1. S lo vuelvo a colocar en 0, mi salida Q se mantiene en 0, ¿sí? Y ahí lo puedo dejar. O bien puedo cambiar el 1 que había puesto originalmente en R, lo puedo cambiar por un 0. Entonces, este 0 me va a colocar un 0 en la segunda entrada de la OR y ya voy a tener un 0 en la salida, ¿sí? Entonces, fijémonos que yo puedo usar o el S para setear mi compuerta y un R para resetear, ¿sí? Por eso set y reset. Entonces, yo con el set coloco un 1 en set, tengo un 1 en Q, coloco un 0 en R, tengo un 0 en Q, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta R funciona como R negada, ¿sí? Es decir, lo activo con el valor inverso, lo activo con 0. Entonces, cuando yo coloco un 0 acá, reseteo. Cuando coloco un 1 en set, seteo, ¿sí? Por eso esta compuerta se llama biestable RS asíncrono. ¿Por qué? Biestable, porque tiene dos estados estables, ¿sí? Tengo el 0 y el 1. Yo lo puedo dejar siempre en 0 o lo puedo dejar siempre en 1 y va a quedar estable mi compuerta. RS, ¿por qué? Porque tiene set y reset. Entonces con el set lo seteo, con el reset lo reseteo. Y asíncrono. ¿Por qué asíncrono? Porque no tiene clock. Ya vamos a ver más adelante que la mayoría de los circuitos que se implementan tienen una electrónica de sincronismo, ¿sí? Es decir, voy a necesitar un sincronismo en mis circuitos. Ese sincronismo se lo doy con la señal de clock. Vamos a analizar ahora otro circuito, ¿sí? En donde, ¿qué queremos buscar acá? Queremos que mi reset no sea negado, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién para que resetear yo tenía que poner un 0 en mi entrada de reset? Bueno, aquí voy a querer poner un 1 en mi entrada de reset para resetear, ¿sí? Entonces coloco un 1 en el set, lo seteo, conozco un 1 en el reset, lo reseteo, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, podemos analizarlo igual que siempre. Yo tengo un 0 aquí, tengo un 0 aquí, tengo un 0 en esta salida, Q. Esto va a ser Q negado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo doy vuelta, entonces esto voy a tener un 1. Este 1 viene hasta aquí, esta NOT también la cambia, y acá tengo un 0, ¿sí? Acá coloco un 0, esto se cambia, tengo un 1. Si ahora yo cambio mi set, lo cambio por un 1, ¿qué va a pasar? 1 más 0 es 1, esto se va a cambiar por un 1, esto se va a cambiar por un 0, va a dar la vuelta, esto se va a cambiar por un 0, esto se va a cambiar por un 1, entonces voy a tener 1 por 1, 1, entonces este 0 se cambia por un 1 y me va a quedar guardado ese 1. Si yo ahora mi set lo vuelvo a 0, voy a tener 0 más 1, sigue siendo 1 y va a quedar todo como está. Si yo ahora quiero resetear, ¿qué hago? Bueno, si quiero resetear, lo que tengo que hacer ahora es mover este 0, lo cambio por un 1, pasa por la NOT, este 1 se transforma en 0, ¿sí? 0 por 1, esto se transforma en 0, este 1 se va, me queda un 0, como tenía un 0 en set, 0 más 0, 0, este 1 se me pone en 0, este 0 se me pone en 1, este 0 se pone en 1, y cuando lo invierto, esto queda en 0, entonces me queda 0 por 0, sigue siendo 0, ¿sí? Entonces, puedo volver a poner un 0 acá, y me va a quedar 1 por 0, y mi salida va a seguir siendo 0, ¿sí? Entonces, yo coloco un 1 en set, mi Q va a ser 1. Coloco un 1 en reset, mi Q va a ser 0, ¿sí? Queda almacenado el circuito. Ahora bien, una vez que pudimos identificar cómo funcionaba este hardware, ¿sí? Cómo funcionaban estas compuertas, podemos reemplazar y podemos minimizar este circuito. ¿Cómo lo podemos reemplazar? Bien, podemos reemplazar esto. Si se fijan, tenemos una compuerta OR y una NOT. Entonces, evidentemente, esto era el mismo que una compuerta NOR. Y podemos reemplazar esta AND con las entradas negadas por esta NOR.
Si ustedes se acuerdan, existen las leyes que son de De Morgan, ¿sí? Estas leyes de De Morgan nos permitían hacer justamente esto, ¿sí? Nosotros identificamos que el comportamiento de una compuerta AND con las entradas negadas es el mismo que una compuerta NOR. Entonces, de esta forma, nos queda, en una manera más compacta, un biestable RS asíncrono, ¿sí? Acordémonos que biestable, porque tenía dos estados estables, yo lo puedo poner en set o lo puedo poner en reset, y asíncrono porque no tiene clock. Acá vemos cómo se puede dibujar, este circuito se puede dibujar de otra forma, ¿no? O sea, fijémonos que este circuito que tenemos aquí es exactamente igual al que teníamos en la diapositiva anterior. Y con esto vamos a construir nuestra tabla de verdad, ¿sí? Esta tabla de verdad, ¿qué va a decir? Cómo funciona este circuito con los diferentes cambios de las entradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo coloco el set en 1 y el reset en 0? Bueno, Q se pone en 1, ¿sí? Estoy seteando el clock. Si yo ahora S lo pongo de vuelta en 0, ¿sí? El reset lo dejé en 0, sigue estando en 1, ¿sí? Sigue almacenado ese 1 que dejé. Ahora bien, si coloco el set en 0 y el reset en 1, ¿qué estoy haciendo? Estoy reseteando mi circuito, ¿sí? Entonces voy a tener Q con 0 en la salida. Si no vuelvo a reset a 0 y pongo el set en 0 también, voy a tener el mismo que tenía antes, ¿sí? Sigo almacenando ese 0. Y si coloco los dos en 1, voy a tener en 0 también la salida Q, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Que tengo una salida Q y una salida Q negado, podemos decir, ¿no? Este apóstrofe también es lo mismo que la línea arriba de Q negado. Entonces, evidentemente, mi salida Q negado va a ser lo opuesto a Q, ¿sí? Fíjense acá y fíjense acá. Ahora bien, ¿qué pasa en este estado? Este estado es un estado no permitido. Es un estado en que yo no debería simultáneamente colocar un set y un reset, ¿sí? Yo no debo utilizar mi flip-flop así. No puedo setear y resetear a la vez. Dijimos que teníamos biestables asíncronos, ¿no? Lo que hemos estado trabajando hasta ahora eran los biestables asíncronos. Bueno, ¿qué pasa si ahora los quiero síncronos, ¿sí? Los quiero con un reloj, ¿sí? Los quiero con un clock. ¿Para qué me sirve este clock? Me sirve de sincronismo. De hecho, si tengo circuitos muy complejos, no puedo dejar que cada uno de mis ramas del circuito, es decir, que cada uno de los subcircuitos que voy a trabajar ahí, trabajen sin un sincronismo. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a cometer errores, ¿sí? Puede llevar a trabajar de diferente forma, a que un número llegue antes que otro. Entonces, evidentemente necesito algún sincronismo. Ese sincronismo lo logramos con una entrada específica para eso, una entrada de clock. Entonces, fijémonos que, bueno, el circuito también se puede armar con compuertas NAND, ¿no es cierto? Nosotros lo teníamos recién armado con compuertas NOR, con compuertas NAND la salida es similar, o sea, el análisis es similar. Entonces, yo ahora tengo mis compuertas, y este es el circuito que tenía originalmente, fíjate que tenía originalmente. ¿Qué hago? ¿Qué construyo? Bueno, dejo o coloco otro set más de compuertas, ¿sí? Tengo esta compuerta aquí y tengo esta compuerta aquí. Para que este tipo de circuito funcione, tiene que activarse esta compuerta NAND. Para que se active esta compuerta NAND, va a necesitar una presencia del clock. Si el clock no se activa, si el clock no llega, si el clock no está presente, lo que yo haga en set o lo que yo haga en reset no tiene ningún efecto en mi flip-flop, ¿sí? No tiene ningún efecto en estas compuertas de aquí, que es la que va a tener efecto en mis salidas Q y Q negado. Entonces, evidentemente, cuando yo trato de modificar el set o el reset sin que tenga un clock presente, no va a tener cambio, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Si mi clock está en 0, no importa lo que yo haga, si esta X no importa, puede ser 0 o puede ser 1, y el reset puede ser 0 o puede ser 1, ninguno de estos dos casos va a tener incidencia en el estado de Q, ¿sí? Ninguno de estos dos casos va a modificar a mi flip-flop. Si yo coloco un 1 en el clock y no toco nada ni en R ni en S, bueno, sigo en el mismo estado. Ahora bien, si yo tengo el clock en 1 y lo reseteo, bueno, Q igual a 0. Si yo tengo el clock y lo seteo con el reset igual a 0, bueno, seteo, ¿sí? Pongo Q en 1. Y de vuelta, si yo tengo el 1 y el 1 en clock y coloco un 1 en set y un 1 en reset, voy a este estado indeterminado que es un estado no permitido. Entonces, con esta adición
de las compuertas que pusimos aquí y esta tercera pata de entrada, que es la entrada del clock, logramos tener un biestable RS síncrono, ¿sí? Fijémonos la diferencia del asíncrono que no tenía entrada de clock. Una forma de lograr que las entradas no sean las dos en uno, como hemos dicho que era un estado no deseado, es, fíjense lo que tengo acá. En lugar de tener set y reset, este sería el set y este sería el reset, en lugar de tener set y reset por separado, los uno a una única entrada, en donde o estoy seteando o estoy reseteando, ¿sí? Entonces, esta es una, por supuesto, necesito ya mi entrada de clock. Entonces tengo un nuevo tipo de flip-flop que en realidad lo que estoy haciendo es uniendo las entradas set y reset, nada más que a la entrada reset la paso por una compuerta NOT antes, ¿sí? Entonces, este es un flip-flop tipo D, ¿sí? Un flip-flop tipo D, como teníamos los RS recién, ahora tenemos un tipo D. Y obviamente síncrono porque tenemos nuestra entrada de clock. Si vemos nuestra tabla de verdad del circuito, vamos a ver que mientras clock sea en 0, no importa lo que haga con D, o sea, si es 0 o 1D, mi salida va a ser sin cambio. Si el clock está en 1 y D está en 0, ¿qué está pasando? Bueno, pasa a través de el 0 pasa a través de esta compuerta, se transforma en un 1, entonces reseteo mi Q, ¿sí? Mi Q se va a 0. Si por el contrario lo que hago es ponerle un 1 en D, ¿qué va a pasar? Esto voy a tener un 1 acá, esto se va a transformar en un 0, no va a tener efecto aquí, pero sí va a tener efecto acá porque voy a tener un 1. Entonces voy a setear a mi salida Q. Una forma también en la que podemos analizar el comportamiento de nuestros circuitos es viendo el análisis temporal, ¿sí? Viendo qué pasa en el tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Fijémonos que tenemos una entrada D, una entrada enable, que es, en el caso del flip-flop tipo D, es otra forma de llamar al clock, ¿sí? Podemos trabajar con enable. Y tenemos nuestra salida. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Si mi enable está en 0, ¿sí? Si mi enable, como lo tengo aquí, si enable en 0, ¿qué decimos acá? Si es lo mismo que el clock, el enable, sin cambio. Entonces, no importa lo que yo haga en D, ¿sí? Acá fíjense que D está en 0 y pasa a 1, no importa lo que yo haga en D, mi salida siempre se mantiene, ¿sí? ¿Hasta cuándo se va a mantener esta salida? Se va a mantener hasta que tengamos un enable en alto. Entonces, cuando yo tengo un enable en alto, ¿qué es lo que va a pasar? Este la pata D está en alto, entonces si dijimos que yo tenía el clock en alto y el D en alto, ¿sí? En 1, lo que voy a obtener es Q igual a 1. Entonces veo que mi Q sube. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta que venga otro pulso de enable, ¿sí? Hasta que yo tenga, fíjese que acá baja mi pata D. ¿Qué hacía cuando mi pata D bajaba? ¿Sí? Estábamos reseteando. Ahora bien, ese reset no va a tener efecto hasta que el enable esté en 1. Entonces recién en este momento se va a resetear mi salida Q. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi salida Q reseteándose. Está en 0. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que vuelva a tener otro enable presente y ahí veremos qué pasa. Entonces, mientras el enable no esté presente, no importa lo que yo haga con mi entrada, no se va a modificar la salida. Cuando el enable esté presente, ¿qué voy a encontrar? Voy a ver qué pasó con D. Entonces, como D es tan alto, enable es tan alto, estoy de vuelta en la situación en donde seteo mi salida. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta que vuelva a encontrar otro enable. En el medio, no importa lo que yo haga con mi circuito, esto no va a tener ningún efecto. Dijémonos que aquí el enable quedó directamente en 1, ¿sí? Tengo el 1 todo lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi salida va a copiar lo que haga mi pata D. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar o seteando o reseteando porque el enable quedó puesto en 1. Entonces, fijémonos que tenemos una copia en la salida, digo, una copia de lo que tenemos en la entrada D. Este tipo de comportamiento nos puede traer algún problema. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro circuito cambie de salida en el mismo pulso de clock, ¿sí? En el mismo enable, que cambie la entrada y como cambia la entrada, el enable está activo, cambia la salida. Entonces, una forma, y la forma común en la que esto se resuelve, es no trabajando con el enable en alto, sino trabajando con el flanco del enable. ¿Qué quiere decir eso? Que es solo válido, que solo va a ser válido lo que pase en este tiempo, ¿sí? En el tiempo en donde sube o baja, dependiendo si es flanco positivo o negativo, el clock o el enable, ¿no? Entonces, vamos a ver estos circuitos disparados por flanco. Bien, acá tenemos un análisis temporal también,
de cómo funciona, ¿sí? De cómo trabaja un flip-flop, en este caso un SR, disparado por flanco. Fijémonos primero en este símbolo que tenemos aquí a la izquierda. ¿Qué nos está diciendo el símbolo? Fíjense que ya no dibujamos las compuertas con las conexiones de compuertas. Reemplazamos eso por un símbolo. ¿Para qué? Bueno, para que sea mucho más rápido y mucho más cómodo hacer desarrollo de circuitos, ¿sí? Si siempre voy a dibujar las compuertas y siempre van a estar conectadas entre sí y demás, bueno, me conviene reemplazarlo por un símbolo. El símbolo del flip-flops, vamos a ver que es este rectángulo en donde yo tengo el nombre de cada pata, ¿sí? El R y el S, tengo el clock, tengo una Q y una Q negada, ¿sí? Estas son las cinco entradas y salidas que tiene, o sea, 3 entradas, 2 salidas, que tiene nuestro flip-flop. Veamos que en la patita del clock tenemos este triángulo, ¿no? Veamos este triángulo de aquí. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es disparado por flanco. Es lo que charlábamos recién, de que no nos conviene disparar por nivel por los errores que podemos cometer. Entonces hacemos el disparo por flanco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que vem- vemos acá cómo resuelve esto en el diagrama temporal, ¿no? Yo tengo el clock, ¿sí? Que voy a tener 6 pulsos de clock, como veo acá. Tengo mi entrada de set, mi entrada de reset, y tengo mis salidas Q y Q negada. Evidentemente, Q negado va a ser lo opuesto a Q. Veamos el estado inicial. Yo tengo 0 en set, tengo 0 en, tengo 0 en clock, 0 en set y 0 en reset. Y mi salida Q también es 0. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue mi primer pulso de clock? ¿Sí? Solamente me fijo en este pedacito. Cuando llegue, mi set está en 0, mi reset está en 0, ¿sí? En este momento, sobre la línea punteada, tengo 0 y 0. Entonces mi salida continúa en 0, ¿sí? Fijémonos que acá se resetea, pero no tiene ningún efecto porque solamente es válido cuando está en el cambio de estado del clock, ¿sí? Solamente es válido en ese instante de tiempo. Entonces me tengo que ir directamente a fijarme qué pasa en el segundo pulso de clock. En el segundo pulso de clock ya veo que el set está en 0 y el reset está en 1. Estoy reseteando mi compuerta, ¿sí? Bueno, como estoy reseteando mi compuerta, tengo que poner un 0 en la salida. Entonces, continúo con el 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga otro flanco ascendente de clock, que lo voy a tener ahí. Cuando tenga ese flanco ascendente de clock, ya vuelvo a mirar. ¿Qué tengo en set? Bueno, en set ahora tengo un 1. El reset tengo un 0. Entonces, estoy seteando mi compuerta, ¿sí? ¿Qué quiere decir seteando? Quiere decir que estoy colocando un 1 en la salida. Entonces voy a colocar un 1 en la salida, ¿sí? Entonces subo mi estado a un 1. ¿Hasta cuándo? ¿O cuándo vuelvo a analizar? Bueno, cuando tengo otro flanco ascendente. Entonces, en el siguiente flanco ascendente, coloco y veo de vuelta cómo estoy. El set está en 0, el reset está en 1, ¿sí? Entonces estoy reseteando mi compuerta. Así que lo que tengo que hacer es, obviamente, bajar, ¿sí? Obviamente, bajar el Q. ¿Hasta cuándo? De vuelta, hasta que tenga otro pulso de clock, otro flanco ascendente. Ahí lo vuelvo a mirar. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, tengo el set en 1, el reset en 0. Entonces estoy seteando mi compuerta, ¿sí? Vuelvo a colocar un 1 hasta el próximo flanco ascendente, en donde me vuelvo a fijar. ¿Sí? Hasta el próximo flanco ascendente y me vuelvo a fijar que sigo set en 1, reset en 0, sigo colocando un 1 en la salida. ¿Sí? De esta forma puedo analizar el diagrama temporal de un circuito RS sincrónico, ¿sí? Y disparado por flanco positivo del clock. ¿Por qué flanco positivo? Porque solamente me estoy fijando cuando sube el clock. Hay circuitos que son flanco negativo, entonces me fijo cuando baja el clock, ¿sí? Aquí tenemos la tabla de verdad, en donde vemos este comportamiento que hemos dicho, ¿sí? O sea, si el, el- fíjense que acá vemos esto de los flancos ascendentes, ¿sí? Entonces, si 0,0 no cambio, si 0,1, o sea, set en 0, R en 1 reseteo, si 1 en set y R en 0 reseteo, y si coloco 1 en 1, vuelvo a este estado no válido. Ahora bien, ya que hemos analizado cómo funciona todo esto a nivel de compuertas, entendamos cómo funciona, o al menos demos un vistazo rápido de cómo podría ser el circuito que implementa esta situación de esto de detectar cuando hay un flanco, ¿sí?
Fijémonos en este circuito de acá abajo, ¿sí? Yo tengo un retardo, fíjense que vengo mi clock, ¿sí? Tengo un clock en la entrada, tengo una compuerta NOT y tengo una compuerta NAND. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir mi pulso, voy a tener un 0 en esta entrada, entonces voy a tener un 1 aquí, un 0 acá, ¿sí? Si yo tengo un 0, estoy en este momento en 0. Voy a tener un 0 acá. 0 por 0 por 1 es 0. Como esta es una NOT, o sea, está negada la salida, voy a tener un 1 en la salida, ¿sí? Que es lo que veo acá, ese 1 en la salida. Voy a tener un inversor y voy a tener un 0 en la salida del circuito completo. Ahora, ¿qué pasa en este momento cuando sube? ¿Sí? Cuando sube, ¿qué voy a tener? Voy a tener un 1 acá, entonces esto se convierte en un 0. Y voy a tener un 1 acá. Pero ¿qué va a pasar? Esta compuerta, ¿sí? Esta compuerta NOT que tengo aquí, tiene un pequeño retardo. Todas las compuertas tienen un pequeño retardo. Algunos nanosegundos en que, desde que cambia mi entrada, le toma a mi compuerta para cambiar la salida. Entonces, el circuito de detección de flanco se aprovecha de ese retardo. Entonces, logro esto que tengo acá, que si hago una inversa, logro esto que tengo acá. Este tiempo que voy a tener aquí va a ser un tiempo de propagación de compuerta, ¿sí? Algunos nanosegundos en los que la compuerta, eh, como tengo en el camino de una de las ramas, ¿sí? En esta tengo una compuerta y en esta no tengo ninguna, ¿sí? Entonces la señal va a llegar más rápido a la patita de abajo que a la patita de arriba. Entonces se aprovecha de ese retardo para detectar cuando hay un cambio en el clock. Llegamos entonces ahora a un flip-flop JK, ¿sí? Ya pasamos por el flip-flop RS, sincrónico, asincrónico y demás, disparó por flanco, y vimos también el flip-flop tipo D, que era este que tenía las entradas conectadas a través de una compuerta NOT para hacer o set o reset. Bueno, el flip-flop JK es como uno de los que más se utiliza. ¿Por qué? Porque me evita estar en esa situación en donde yo tengo que tener en cuenta como usuario no poner un set y reset a la vez, ¿sí? El flip-flop JK se encarga de resolver esa situación, ¿sí? ¿Cómo se encarga? Bueno, en definitiva, a la entrada que teníamos una compuerta con dos entradas, ¿sí? Que era la entrada set en el principio y la entrada del clock, ahora se le agrega una realimentación de las salidas, ¿sí? Entonces, no quiero que entremos en detalle en esto, pero lo que logro acá es modificar el comportamiento de mis flip-flops, ¿sí? Entonces ya no tengo este problema que tenía antes en donde no podía poner 2 1 en el set y en el reset simultáneamente, ¿sí? Entonces creé este nuevo tipo de flip-flop, que es uno de los que más se utiliza, y ya vamos a ver cómo, em, generando, bueno, obviamente, voy a tener el símbolo, en donde ya no voy a tener R y S, sino tener J y K, que son las dos nuevas entradas. Voy a tener el clock, que fíjense que tiene este triangulito que era de disparo por flanco. Fíjense que tiene este círculo en la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que está negado. Entonces, este es un flanco negativo, ¿sí? Me tengo que fijar cuando baja el clock. Y bueno, tengo mis salidas Q y Q negado, como siempre. Entonces, ¿cómo funciona este circuito analizándolo temporalmente, sí? Bueno, tengo lo mismo de siempre. Tengo un clock, tengo 5 pulsos de clock, tengo mi entrada J, tengo mi entrada K y tengo mi Q, ¿sí? Mi salida Q. Fijémonos lo que pasa con la tabla de verdad, ¿sí? Esta es la tabla de verdad de mi flip-flop. Bueno, si es 0 y 0, no cambio, como siempre. Si es 0 y 1, ¿qué va a pasar? Este K es el equivalente que teníamos antes de reset. Entonces, se va a resetear mi compuerta. Si tengo 1 y 0, obviamente que se va a setear mi compuerta. Y si ahora tengo 1 y 1, en lugar de ser un estado no permitido como era en el RS, ahora es una basculación. ¿Qué quiere decir esto? Basculación, toggle. Lo van a ver a veces como toggle. Esto de que cambia el estado. Si estaba en 0, pasa a 1 y si estaba a 1, pasa a 0. ¿Sí? Fijémonos acá. Yo me tengo que fijar, como dijimos que teníamos un clock disparado por flanco negativo, porque teníamos ese circulito, yo me voy a tener que fijar cuando baja el clock, ¿no? Entonces, cuando baja el clock, ¿qué tengo? Acá tengo 1 en J, 1 en K. ¿Qué quiere decir esto? Que va a esta famosa basculación. Entonces, si mi entrada Q estaba en 0,
¿Cómo voy a tener 1 y 1? Va a pasar a 1. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que vuelva a bajar mi clock. Me voy con ese estado hasta que venga a mi clock. ¿Ahora qué tengo? Tengo 0 y 0. ¿Sí? 0 y 0 es no cambio. Así que sigo en 1. Hasta que vuelve a bajar mi clock. Cuando vuelve a bajar mi clock, ¿qué tengo? 0 en J, 1 en K. ¿Qué era eso? 0 en J, 1 en K es reset. Entonces voy a resetear mi compuerta. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Bueno, de vuelta, hasta que vuelva a bajar el flip-flop, el clock, perdón. Entonces, ahí voy a volver a analizar. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, ahora tengo set en 1, o sea, J, que era el mismo que el set en 1, y K en 0. Entonces lo estoy seteando. ¿Hasta cuándo? Hasta mi próxima bajada de clock, en donde vuelvo a analizar. Y ahora que tengo 1 y 0, lo mismo, ¿sí? Sigo seteando. ¿Sí? Este es un análisis temporal de una entrada de ejemplo de un flip-flop JK. Veamos ahora otro tipo de entradas, ¿sí? Que se le suman a mi flip-flop, ¿sí? Ya tenemos un flip-flop JK, acá tenemos el símbolo, en donde tenemos la entrada J, la entrada K, donde tenemos el clock, en este caso disparado por flanco ascendente, porque no tengo el simbolito, así que flanco ascendente. Tengo mi salida Q y mi salida Q negado, que es la opuesta a Q, por supuesto. Fíjense que ahora me aparecen dos patas nuevas, ¿sí? La preset y la clear. ¿Qué son estas entradas? Si dijimos que mi flip-flop solamente modifica las salidas cuando el clock cumple con las condiciones que tiene que tener y el JK cumple con las condiciones que tiene que tener, me es difícil a veces presetearlo, ¿sí? Si yo quiero hacer un contador, vamos a ver cómo se hace más adelante, pero yo quiero hacer un contador o cosas por el estilo, necesito unas entradas que me sobrescriban eso, ¿sí? Necesito unas entradas que no le importe el clock, que no le importe absolutamente nada, sino que se coloque en el estado que yo quiero, ¿sí? Son unas entradas que están puestas directamente para que yo presete o borre los flip-flops, ¿sí? ¿Cómo logro esas entradas? Bueno, fíjense que son unas entradas que están adentro de mi circuito, ¿sí? Eh, ya tengo un preset aquí y un clear aquí que están fuera de detección de impulso, fuera de todo lo que tenemos al principio, entonces están directamente casi que escribiendo sobre las salidas. Veamos entonces un análisis temporal de un flip-flop JK que implemente eso, ¿sí? Fijémonos de vuelta. Al inicio tengo el preset en 1, el clear en 1 y el Q en 0, ¿sí? Y el clock en 0 también. Bien, fíjense que antes de que venga un pulso ascendente, entonces me tengo que fijar cuando llega el pulso de clock. Entonces, y fijémonos también que tienen las entradas preset y la entrada clear tienen este simbolito. ¿Qué quiere decir? Que son activas por bajo, ¿sí? Para que no tengan efecto, yo las pongo en 1. Cuando quiero que haga algo, cuando quiero que mi circuito se mueva, cuando quiero utilizar esas entradas, las pongo en 0. Entonces, arranco con las dos en 1, es decir, no las estoy utilizando, y después digo, bueno, voy a utilizar el preset. Entonces lo pongo en 0. ¿Qué quiere decir que ponga el preset en 0? Que estoy logrando que suba al estado de Q, ¿sí? Fíjense que acá no vino el clock, no vino nada. Directamente, apretando, o sea, poniendo el preset en 0, mi Q se fue a 1. ¿Hasta cuándo? Bueno, fíjense que acá dejó el preset colocado, 100% colocado, ¿sí? Dejo el preset siempre en bajo. Cuando yo libero el preset, acá estoy poniendo en 1 el preset, es decir, estoy dejando de presetear. Acá, a partir de este momento, ya mi circuito empieza a funcionar normalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ver cuando llegue el próximo pulso de clock y ver lo que pasa. Cuando llegue el próximo pulso de clock, aquí tengo que ver qué pasa con J y qué pasa con K. Fijen cómo están J y K. Están en alto, ¿sí? Esto es más 5 voltios. Más 5 voltios, si estamos trabajando con lógica de 5 voltios, o un 1 lógico. Entonces, JK en 1, ¿qué hacía? Basculaba, ¿se acuerdan? Esta cuestión de que si estaba en 0 pasaba a 1 y si estaba en 1 pasaba a 0. Entonces, Q en qué está, en 1. Cuando llega ese pulso de clock, hace la basculación y se va a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el próximo pulso de clock. ¿Qué va a pasar? Bueno, J y K las tengo conectadas directamente, así que sigue en ese estado de basculación. Cada vez que llega un pulso de clock, cambia el estado. Cada vez que llega un pulso de clock, cambia el estado. Pero fijémonos acá. Acá, en algún momento arbitrario entre el clock 6, 7 y 8, logro, o sea, pongo a
em, a cero el clear. Entonces estoy diciendo voy a borrar. Entonces mi salida, perdón, Q se va a cero. Sin importarle que no haya clock, sin importarle qué pasaba con J y K. ¿Sí? Estas entradas sobrescriben el estado del flip-flop. Bueno, veremos rápidamente para qué me pueden llegar a servir estos flip-flop, ¿no? Fijémonos, acá tenemos 4 flip-flop tipo D. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los flip-flop tipo D era el que cuando yo tenía una entrada y se me habilitaba el clock o el enable, lo que estaba en la entrada se colocaba en Q. ¿Sí? Y quedaba almacenado. Entonces coloco 4 en paralelo, coloco de 0, de 1, de 2 y de 3. Pongo 3 datos aquí, o sea, 4 datos, perdón, y le mando un pulso de clock. Fíjense que están todos conectados los clocks, ¿no? Entonces, cuando le mando un pulso de clock, mis compuertas interiores y mi flip-flop va a pasar a almacenar el estado. Si yo en D0 coloco un 0, en D1 un 1, en D2 un 1 y en D3 un 0, y ahí envío, fíjense como tenemos acá, ¿no? Tenemos D1, D2, D3, y em, envío un pulso de clock, ¿sí? Como lo tengo acá. ¿Qué va a pasar con ese pulso de clock? Bueno, mis salidas se van a copiar. Entonces acá voy a tener un 0, acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 0. Entonces, si hago un clear, ¿sí? Si coloco en 0 el clear, las voy a borrar a todas juntas. Y si no, estos datos quedan almacenados, ¿sí? Van a quedar almacenados. ¿Por cuánto tiempo? Mientras esto tenga alimentación, va a quedar almacenado. Esto es ni más ni menos que un ejemplo muy simple de cómo funciona una memoria RAM en cualquier computadora, cualquier sistema digital. Fijémonos también que lo podemos usar como contadores, ¿sí? ¿Por qué? Como contadores. Tengo un flip-flop A, un flip-flop B, un clock que es disparado por flanco descendente, otro clock que es disparado por flanco descendente, pero fíjense que la entrada del clock del segundo flip-flop la conecto a la salida del primer flip-flop. Y J y K a un 1 lógico, ¿sí? Entonces lo voy a usar todo en esta cuestión de la basculación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, fíjense que cada vez que el clock baja, va a cambiar el estado de la salida A, ¿sí? Ya lo habíamos estudiado esto. Cada vez que el clock baja, si estaba en 0 pasa a 1, si estaba en 1 pasa a 0 y así sucesivamente. Después, ¿qué va a pasar? Cuando baja el estado de esta QA, va a cambiar el flip-flop B. Entonces, ahí donde voy a tener, donde baja esto, acá cambia el estado. Donde baja esto, cambia el estado entre 1 y 0. Donde baja esto, aquí cambia otra vez el estado, ¿sí? Entonces, fijémonos que acá tengo 0, 0, es decir 0, 0, 1, es decir un 1, 1, 0, es decir un 2, y 1, 1, es decir un 3, ¿sí? En una secuencia binaria. Como tengo dos flip-flops, voy a poder contar hasta 2 a la n estados, ¿sí? Acuérdense que 2 a la n era 2 por la cantidad de estados, n por la cantidad de bits. Entonces, 2 a la 2 bits, es decir, 4 estados posibles. Entonces, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Ahí tengo los 4 estados. Cuando llegó al número 3, este va a cambiar el estado y se va a reiniciar, ¿sí? Arranco de vuelta a contar por 0, 1, 2 y 3. Si yo acá colocara un tercer flip-flop y conectara esta salida Q al clock del tercer flip-flop, tendría 2 al cubo, tendría 8, es decir, contaría de 2 al 7. ¿Sí? Es una forma de hacer contadores con nuestros flip-flops. Bueno, en este video hemos visto cómo a partir de las compuertas pudimos crear estos nuevos elementos que son los flip-flops, que nos van a permitir trabajar con electrónica secuencial, ¿sí? Que en la salida no dependían únicamente de las entradas, como en el caso de la combinacional, sino que también depende del estado anterior de mi sistema, ¿sí? Entonces, a partir de esto podemos hacer contadores de registro de desplazamiento y de diferentes componentes electrónicos que nos van a ayudar a construir electrónica cada vez más compleja y que puedan resolver problemas mucho más complejos. A lo largo de los próximos videos veremos cómo estos flip-flops se utilizan para justamente desarrollar esto. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta, cualquier cuestión que no haya quedado clara, me avisan y tratamos de aclararlo lo antes posible. Bueno, que anden muy bien y nos vemos la próxima.